Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la asignatura de sistemas de telecomunicaciones. Vamos a comenzar el tema 6 de acceso compartido a los medios de transmisión. Constará de dos secciones y hoy comenzamos pues, con el primer tema de la primera sección. Así que vamos allá. En este tema veis todos los tópicos que vamos a ir tocando. Vamos a comenzar con topologías de red, la forma en la que los distintos componentes de una red se pueden conectar o interconectar entre ellos. Después vamos a hablar de tipos de conmutación, donde estudiaremos pues, las distintas formas en las que se pueden enviar los datos a través de la red y cómo van pasando por los distintos nodos intermedios. Después veremos el concepto de multiplexación, donde veremos cómo es posible transmitir varias señales por un solo medio de transmisión. Después hablaremos de los conceptos de bidireccionalidad de la comunicación, que trata, bueno, pues cuando dos nodos se conectan, cuando esos nodos quieren transmitir información, pues si lo pueden hacer a la misma vez o no, o tienen que esperarse el uno al otro y la forma que hay de gestionar eso. Después vamos a hablar de lo que sería el acceso múltiple de varios transmisores a un medio y veremos lo que serían los estándares o las metodologías de acceso múltiple coordinado y con contienda. Y por último, pues para poner todos estos conceptos en práctica o bueno, en casos reales, pues vamos a ver tres casos típicos de tecnologías que a día de hoy se utilizan y utilizan un poco pues todos estos conceptos pues para que los entendáis mejor. Veremos lo que es el caso de Ethernet, el caso de Wi-Fi y el caso del Buscan. Esta sería la primera parte de este tema. En la segunda parte veremos lo que se llaman las jerarquías digitales y será más corto, pero he preferido separarlo pues para que conceptualmente pues no nos liemos. Comencemos, por tanto, con el primer punto, el concepto o la forma de interconectar nodos entre sí, lo que se suele llamar la topología de la red. Entonces, la topología de red surge de la pregunta que tenéis aquí formulada, de cuántas formas podemos interconectar todos estos nodos. Imaginemos que estos son nodos. Por nodo, pues podéis entender, pues, por ejemplo, ordenadores que quieren intercomunicarse entre ellos pues, para intercambiar datos. Entonces, la topología de la red básicamente es la decisión que tomemos o que tenemos que tomar y entender qué ventajas e inconvenientes hay de interconectar todos estos nodos. Si los interconecto todos con todos, o si los interconecto pues en una forma lineal o en una forma de árbol. Bueno, pues todo eso es la topología de la red y es lo que vamos a ver. Esto sería un listado de las distintas topologías, de las distintas formas que hay de interconectar los nodos entre sí. Y bueno, pues básicamente no se puede decir que ninguna sea buena o mala, sino que dependiendo de distintos factores, pues elegiremos una u otra. ¿Cuáles son esos factores que nos puedan hacer elegir una u otra? Pues, por ejemplo, si queremos o no queremos que haya un punto que coordine todo. Por ejemplo, en una red en estrella, pues típicamente pues, el nodo central pues, es un poco el que coordina todo. Por ejemplo, una topología en anillo, pues no hay ningún nodo central que lo coordine. También puede depender si hay una lógica de proximidad en la probabilidad de intercambiar el tráfico. O sea, si habitualmente, pues por ejemplo, este nodo se comunica con este intercambiando mucho tráfico, pues por ejemplo tiene sentido colocarlos cerca en el bus porque el camino que tiene que recorrer los datos pues es el mínimo. Si no es así y cualquiera puede intercambiar información con cualquiera, pues igual una topología de estrella pues es la más adecuada, como podéis ver.
Otra lógica para elegir una topología u otra pues es, por ejemplo, si necesitamos soporte de calidad de servicio, o sea, si tenemos que asegurar, por ejemplo, que hay una calidad mínima de servicio en toda la red, pues unas topologías u otras me pueden ofrecer esa posibilidad de garantizar esa calidad de servicio. Si por ejemplo yo tengo que conectar por ejemplo este nodo con este nodo asegurando una mínima calidad de servicio, pues esto sería una buena forma de hacerlo. Y por ejemplo no sería una buena forma de hacerlo por ejemplo si lo tengo en un anillo y tengo ese nodo aquí y este nodo aquí. Otro punto importante es la tolerancia a fallos, o sea, un anillo, por ejemplo, una topología en anillo, si se rompe el anillo, pues me cargo toda la comunicación, mientras que en una topología en estrella, si yo rompo, por ejemplo, por aquí este brazo de la estrella, pues sigo teniendo comunicación con los otros nodos. Y finalmente, pues otro aspecto que destaco aquí como posibilidad de que pueda afectar a la elección de la topología de red es si necesitamos mucha capacidad pues por un usuario concreto. Si yo tengo, por ejemplo, una topología de anillo, un usuario pues, que necesita mucha capacidad, pues esto va a afectar a todo el anillo. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, una topología en estrella y yo tengo, por ejemplo, este nodo que va a necesitar mucha capacidad, bueno, pues dimensiono esto para mucha capacidad y no afecto al resto del anillo. Entonces, como podéis ver, no hay una topología buena o mala, sino que todo siempre en ingeniería es un compromiso y hay que elegir la que mejor se avenga a nuestras necesidades. Comenzando con distintas topologías, por ejemplo, tenemos en primer lugar, por ejemplo, veamos la topología en anillo. En una topología en anillo, cada estación, cada nodo transmite y recibe. Entonces, bueno, pues típicamente igual puede recibir por este lado y, por ejemplo, puede transmitir por este otro, de forma que los paquetes al final pues van dando vueltas por el anillo. Y la forma, eso lo veremos más adelante, pero la forma de ponerse de acuerdo en quién puede transmitir o quién no, si tiene que estar callado, pues es a través de lo que se llama un token, que es un paquete especial que cuando alguien quiere, ese paquete está siempre dando vueltas por el anillo y cuando, por ejemplo, el nodo 5 quiere transmitir, lo que hace es captura ese paquete deja de girar y entonces el nodo 5 puede empezar a transmitir información pues donde quiera. Cuando acaba de transmitir, envía ese paquete que sigue dando vueltas para que pueda ser cogido por cualquiera de los otros nodos en la red. De forma que si en un momento determinado el nodo 5 tiene ese token y está transmitiendo y, por ejemplo, el nodo 1 quiere transmitir, pues no lo puede hacer porque no tiene ese token de transmisión. Tiene que esperar a que ese token vuelva a ser liberado y a girar, digamos, por el anillo para poderlo capturar y entonces hacerse con la capacidad de transmitir en el anillo. Los anillos tienen dos características que los hacen poco indicados pues para determinadas aplicaciones. Una de ellas es que es poco escalable. O sea, una vez que cierras el anillo y te pones a comunicar, pues añadir más nodos pues es complicado pues porque tienes que romper el anillo y ampliarlo. Otro problema que tiene es que si falla uno de los enlaces, la red entera falla. Si en un momento determinado se me corta, por ejemplo, este enlace de aquí, pues el anillo no puede seguir funcionando, porque, por ejemplo, el token pues no puede seguir girando, digamos, por el anillo, ¿no? Son anillos orientados siempre, como podéis ver, siempre hay una dirección de transmisión y otra de recepción, y por tanto, en cuanto falla uno de los enlaces, pues falla todo el anillo. Ante ello hay una posible solución, es lo que se llama los anillos dobles, que básicamente pues son dos anillos redundantes que estarían superpuestos y bueno, pues soluciona lo anterior porque si falla un anillo pues el otro puede seguir funcionando, pero bueno, obviamente pues es más caro, ¿no? ¿Dónde se utilizan las redes en anillo? Pues se utilizan todavía, por ejemplo, en redes metropolitanas que tienen dos anillos de fibra óptica, por ejemplo, pues todos los operadores, pues Telefónica, Vodafone, bueno, pues tienen unas redes metropolitanas interconectadas entre sí y bueno, pues lo hacen con anillos dobles de fibra óptica y lo que hacen es interconectar distintos puntos de presencia local a la red de transporte. O sea, la
red metropolitana pues sería una red que cubre una ciudad y luego tienes, pues, por ejemplo, otra red y otra red de otra ciudad, y entonces esas típicamente están interconectadas entre sí en un anillo. El siguiente tipo de topología es la red en árbol. La veis aquí, como su nombre indica, es un árbol. El fallo de un elemento no hace que falle toda la red. Evidentemente, si es un elemento terminal, pues no falla toda la red, pero si es un nodo, por ejemplo, superior, solo fallarían los nodos de los que cuelga que cuelgan de ese nodo, y el resto seguiría funcionando. Evidentemente, cuanto más arriba del árbol esté el nodo, pues más crítico es si falla, y lógicamente por él tiene que pasar más tráfico si falla. Perdón, por él tiene que pasar más tráfico, y por tanto tienden a colapsarse si esos nodos, digamos, de mayor jerarquía pues no están bien dimensionados. Es una red que es rígida, es ineficiente cuando el tráfico en dos nodos de diferentes ramas intercambia mucho tráfico. O sea, si yo tengo, por ejemplo, este nodo que intercambia mucha información con este, bueno, pues es muy ineficiente porque todo el tráfico va recorriendo y, digamos que, sobrecargando toda la red. No puedo encontrar caminos alternativos para esos nodos. Si los nodos pertenecen al mismo nodo superior, como es este el caso, pues no sobrecargo la red, sino lo que hace el tráfico es venir hacia acá. Pero si los nodos pertenecen a distintas ramas, pues sí. Se utilizan las redes en árbol, por ejemplo, las redes telefónicas en sus primeros tiempos. Los usuarios estaban conectados por centrales locales. Por ejemplo, podéis imaginar que este N3 y N4 son dos usuarios, y N2 pues una central local, y a su vez las centrales locales se interconectan a su vez con centrales primarias, y a su vez las primarias se interconectan con centrales secundarias. Entonces, bueno, pues vas teniendo una jerarquía en árbol con las distintas estaciones. Eso era muy típico de la red telefónica en sus primeros tiempos. ¿Qué es una red en malla completa? Bueno, pues una red en malla completa es que absolutamente todos y cada uno de los nodos están conectados con todos y cada uno del resto de los nodos. Evidentemente, esta topología es una topología que provee de la máxima disponibilidad de la red. O sea, en el caso de que falle un enlace, solamente afecta a un par de nodos, y ni siquiera, porque yo siempre podré encontrar caminos alternativos entre esos nodos, pues siguiendo otras alternativas, ¿no? ¿Problema que tiene? Bueno, pues que no, evidentemente esto no es una forma eficiente de interconectar los nodos, y tampoco escala. O sea, si queremos añadir aquí más nodos, pues no puedo aprovechar nada de la conectividad que ya he hecho pues para ahorrarme enlaces. Se utiliza también en redes de tránsito de algunos operadores telefónicos todavía, que lo que hacen es interconectar los nodos troncales más importantes pues todos con todos. O sea, imaginemos pues una operadora pues que tiene como decíamos antes, pues una red troncal de una ciudad grande, otra red troncal de otra ciudad grande y otra red troncal de una ciudad grande. Bueno, pues lo que hacen muchas veces pues es interconectar todos con todos, este con este y este con este, y siempre voy a tener una interconexión absoluta entre todos ellos, ¿no? Una red en malla incompleta, bueno, pues las estaciones, de la misma forma que la malla completa, están interconectadas, pero no siguiendo absolutamente pues todos los pasos. Por ejemplo, entre N4 y N5 pues no hay una conexión directa. Entonces, si el tráfico entre ellas es intenso, pues es una buena alternativa poner las conexiones donde haya un tráfico intenso, solamente en ellas. Por ejemplo, aquí entre el nodo 4 y el nodo 5 probablemente no haya un tráfico intenso, y por tanto no proveo esa conexión. Y bueno, pues me permite también rutas alternativas. Si en un momento determinado pues la interconexión del nodo 3 con el nodo 2 se rompe, bueno, pues tengo, digamos, que varias rutas alternativas que puedo seguir para seguir interconectándome. Es una buena solución de disponibilidad, de escalabilidad y de eficiencia, pero es una red que es difícil de automatizar.
El encaminamiento no es trivial, o sea, cuando la ruta que tiene que seguir un paquete para ir de un nodo a otro nodo, pues no es trivial porque hay que conocer perfectamente cómo está hecha la red, puesto que bueno, pues, los caminos no son ni directos y bueno, pues incluso en determinados momentos se puede reconfigurar y cambiar, ¿no? El ejemplo de una malla incompleta, bueno, pues muchas partes, por ejemplo, de Internet están malladas incompletamente y también algunas redes de transporte wireless de los operadores, pues también utilizan una malla incompleta como topología. Otra topología, ya la hemos visto, es en el diagrama inicial, es una red en bus, donde todos los nodos se conectan a un mismo enlace. Entonces, en este caso sería un anillo, un bus cerrado. Típicamente, pues los buses pues, están abiertos y todos los nodos, como digo, se conectan a una misma rama, que es la que se llama el bus, y básicamente pues todas las estaciones se oyen entre sí, se oyen entre sí porque lo que hacen es mandar los paquetes a través del bus y esos paquetes pues circulan por todos los nodos en todo momento están oyendo los paquetes que van circulando por ese bus, aunque no sean para ellos. Y el problema es que, bueno, pues el acceso al medio pues hay que administrarlo muy bien, porque si no, pues distintas estaciones pueden intentar acceder al medio a la misma vez, intentar enviar paquetes que colisionen entre sí. Es muy escalable, es muy fácil añadir más estaciones y sencillo. Y normalmente la limitación que tiene esto es la distancia. Pues a medida que voy añadiendo más estaciones, pues se va alargando ese bus y eso pues eléctricamente pues tiene unas limitaciones y por tanto está limitado normalmente en distancia. ¿Qué ejemplos? Bueno, pues en Ethernet originalmente estaba basado en un cable coaxial que precisamente pues tenía una topología de bus, como veis aquí. Y desde el punto de vista lógico, el Ethernet moderno, que utiliza concentradores, pues también es un bus, pero digo desde el punto de vista lógico. Físicamente no es una estrella, pero desde el punto de vista lógico es un bus. Y desde el punto de vista fijo, una celda Wi-Fi sí que sería una topología en bus, por ejemplo. La red en estrella, bueno, pues una red en estrella tienes un nodo central y ese nodo central se conecta con todos los nodos del resto de la red. El nodo central puede coordinar las transmisiones y hacer de repetidor o no, o podría ser otro nodo secundario el que coordine las transmisiones, en general suele ser ese nodo central. Y el fallo de cualquier nodo, salvo del nodo central, pues no afecta al de la red, ¿no? Evidentemente, si el nodo central falla, pues ya sí que me tira toda la red. Es poco escalable porque normalmente, bueno, pues el número de puertos de conexión disponibles que tiene el nodo central es limitado y si quiero añadir más, pues tendría que cambiar el nodo central. Ejemplos de redes en estrella, pues estaría, por ejemplo, las celdas 2G, 3G y 4G. Desde el punto de vista lógico, la celda Wi-Fi es una red en estrella, o por ejemplo la red WiMAX o el Ethernet moderno. El Ethernet moderno se basa siempre en redes en estrella. Bueno, pues con eso hemos acabado este pequeño apartado de topologías en red y en el segundo vídeo veremos los tipos que hay de conmutación y continuaremos con la temática del tema. Muchas gracias por atender, espero que el coronavirus os esté respetando y cuidaros mucho.